Andrés Rodríguez, soy del programa de Ingeniería Mecánica de la asignatura Mecánica Computacional. A continuación vamos a hacer un ejercicio, el cual consiste en que tenemos un bloque amarrado a un péndulo, pero en teoría el bloque tiene cierta tolerancia a moverse, suponiendo que él está sobre suponiendo que acá tenemos ruedas, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Que el péndulo, en el momento que lo soltemos, de acuerdo a la energía cinética que va a llevar, va a empezar a mover el carro. Entonces, va a haber un movimiento de izquierda a derecha en el sentido de X o menos X, y de acuerdo a esa fuerza va a ir corriendo hacia adelante o hacia atrás el carro. Entonces, de acuerdo a diagrama de cuerpo libre que tenemos, podemos sacar la longitud. Tenemos que el péndulo va a tener un peso que lo llamamos W, y como nosotros vamos a soltarlo, él va a oscilar de acuerdo a cierto grado de una cierta velocidad de acuerdo al ángulo. Entonces, de acá sacamos estas coordenadas en el eje X. O sea, Q1 lo vamos a llamar en el eje X porque recuerda que tiene movimiento de izquierda hacia derecha en el eje X, y Q2 de acuerdo al ángulo. Entonces, lo que hacemos es la coordenada X es X más L por el seno del ángulo, porque pues sabemos que el seno va a ser el opuesto sobre la hipotenusa. Entonces sabemos que L va a ser la hipotenusa del seno del ángulo. De igual manera Y, pero va a ser de manera contraria porque va a ser el menos L por el seno del ángulo. De acuerdo a esto, lo que vamos a hacer es transformarlo a una derivada que nos va a quedar por X, primera derivada más L por coseno del ángulo por el ángulo derivado, porque recuerde que él va a estar constantemente cambiando a lo largo del tiempo. Además, tenemos la ecuación de energía cinética, que es un medio por la masa de la segunda derivada más un medio de la masa. O esta masa y esta masa son distintas. Más adelante lo vamos a profundizar por la segunda derivada respecto a X y a Y. Y de igual manera tenemos la ecuación de la energía potencial, la cual nos dice que la masa por la longitud menos por 1 menos coseno del ángulo. Esto es una identidad trigonométrica, solo es transformando o usando una identidad trigonométrica para que nos quede en estos términos. Bien, siguiendo la idea, vamos a utilizar la ecuación Euler-Lagrange, lo cual nos permite saber de qué manera el péndulo con respecto al carro se va a empezar a mover. Siguiendo la explicación, lo que vamos a hacer es hallar la longitud o el comportamiento a lo largo del péndulo con respecto al carro. Entonces tenemos que la energía cinética menos la energía potencial nos va a dar la longitud. Entonces, para X vamos a hacer una derivada con respecto al tiempo de la longitud con respecto a X menos la derivada del tiempo con respecto a X. Esto realmente es de fórmula de Euler-Lagrange. Entonces, de acuerdo a esto, sencillamente lo que hacemos es operar parte por parte, paso a paso. Lo que hacemos primero es la derivada de la longitud con respecto a X, que nos da esto, que es m mayúscula más n por X, primera derivada, más la m minúscula por la longitud coseno del ángulo por el ángulo derivado. Esto lo sacamos de acá, tomando esta y esta ecuación. Entonces, siguiendo, derivando realmente, porque lo que estamos haciendo es acomodando. Ya derivando tenemos, igualmente, tenemos los mismos términos, lo único que cambia es que hace la segunda derivada por menos seno del ángulo, la coseno es menos seno, por los dos ángulos derivados más la masa de la longitud por coseno de los dos ángulos, pero este ya sería en la segunda derivada. O sea, realmente lo que estamos haciendo es un producto. Entonces, de acuerdo a esto, vamos al siguiente paso, que es derivar ahora con respecto de t con respecto
M minúscula por el seno del ángulo por el ángulo ya no es una sola derivada, sino va a ser la segunda derivada o aumentar un grado más. Más lo mismo, exactamente igual que el anterior, sigue siendo esto constante. Bien, ahora tenemos una función, esto lo que nos va a representar es una función de x o una función que depende de x y del ángulo. Entonces, de acuerdo a esto nos va a quedar esta función, ¿verdad? Que no es más que lo mismo del anterior, pero operando términos semejantes y nos da esta ecuación. Ahora, para el ángulo también usamos Lagrange, pero lo que vamos a hacer es derivar con respecto al ángulo para poder así saber el comportamiento del péndulo con respecto al ángulo, valga la redundancia. Entonces, empezamos a repasar, empezamos a derivar y tenemos esta parte de acá. Llegamos a esta derivada, la igualamos a 0 y tenemos la otra derivada que nos dio, la que nos dio anteriormente. Entonces, de acuerdo a estas ecuaciones, que realmente todas están igualadas a 0, acentuando esta, que va a ser la fuerza que depende de Y o la fuerza en Y. Entonces, ya teniendo las derivadas de L con respecto al ángulo, vamos a tener estas ecuaciones, que realmente eso es lo que nosotros estamos buscando. Un modelo matemático para poder programar, para que de manera interactiva podamos ver cómo el péndulo se mueve, cómo el carro se mueve, a manera que el péndulo también se mueve a lo largo del eje X. Entonces, ya teniendo esto, vamos al siguiente paso, que es programar el Octave. Bien, programando en Octave, lo que hacemos es darle los valores a las constantes y a las variables, darles condiciones iniciales. Entonces, de acuerdo a este código, lo que vamos a tener es lo siguiente. Vamos a ver que el péndulo va a oscilar y nos vamos a imaginar que aquí está el carro. El problema está en que Octave no fue capaz de producir o replicar el carro, pero podemos ver que él sí empieza a oscilar como si estuviera moviendo una masa en la parte de arriba.